Características de un cristiano bendecido. La semana pasada estudiamos características de los cristianos que triunfan. Pero ¿cuántos quieren ser bendecidos? ¿O cuántos son ya bendecidos? Dios bendiga a nuestra hermana Conjura, que ya está aquí también. Ya después del servicio, hermana, nos puede dar los regalos que trajo, pero bueno. La cajeta, ese de guayaba y todo eso. Vamos al Salmo 1 hasta el capítulo 6. Amén. Apague su celular. Peor si suena como la gasonería 76, apáguelo, por favor. Amén. Ya es tiempo de oír la palabra de Dios. Otra de las cosas, no le dé su teléfono a sus hijos cuando vienen a la iglesia, porque el teléfono no es para educar. Si no se pueden educar los adultos, continuar los jóvenes, los niños. Se echó uno a perder con el teléfono. Amén. Entonces es tiempo de leer la palabra. Vamos a leerlo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Dónde está su delicia? En la ley, en la palabra. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno para con nosotros. Bendiga su palabra ya está ungida. Unge este vaso de barro, Señor, en el nombre de Jesús. Le pedimos que nos hable a cada uno de nosotros que estamos aquí. Le pedimos por aquellos hermanos que no están aquí en esta hora, Señor, que los bendiga. Los que estén enfermos, sánelos, tóquelos, fortalézcalos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Por qué no saluda a su hermano? Voltee, dele una sonrisa ahí. Muéstrele el diente de oro. Lo más corto el saludo. Amén. Ya que lo hizo, tome asiento, por favor. Amén. Gloria a Dios. Va a ser a corto el saludo. La dirección se la dan después. Características de un cristiano bendecido. Y aquí en este salmo realmente habla los pasos de un cristiano bendecido. Amén. Bienaventurado tiene varios significados en el hebreo original. Doblemente quiere decir doblemente bendecido, bendito, dichoso, feliz, gozoso. Pero podemos resumir todos estos significados en una sola palabra: bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros hablamos bendecido es que estamos bendecidos. Ahora mire bien, si usted no está bendecido, ¿por qué dice que está bendecido? Quizá usted no tiene ni para pagar la renta, ni para pagar los biles, ni para pagar nada. Y si usted no está bendecido, no es porque Dios no tenga poder para bendecirlo. Hoy vamos a hablar, a aprender por qué no estamos bendecidos. Amén. Entonces, si no está bendecido, diga mejor: ore por mí, hermano, porque la verdad me falta. ¿Aló? Muchos piensan que decir la verdad es pecado. Dios, si nosotros nunca reconocemos que no estamos bendecidos, Dios nunca te va a bendecir. Amén. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te voy a responder. Desde el momento que recibimos a Cristo y somos bautizados en su nombre glorioso, amén, y lo hacemos nuestro Salvador en nuestra vida, Él nos bendice con toda bendición, ya sea espiritual o material. Yo me acuerdo cuando me convertí. Yo duré 8 años en Estados Unidos y nunca llegué a comprar ni una bicicleta.
Ni una bicicleta. Siempre andaba en raitas. Y no es malo andar de raitas. Amén. Pero cuando yo me convertí al evangelio, lo primero que Dios me dio, una casa. Porque lo que me gastaba andar de vago en el alcohol, la borrachera, los amigos, lo empecé a alzar en el banco. Y después que compré la casa, Dios me dio un carro. Y luego después me dio Dios otro carro. Y luego me dice el pastor: hermano, quiero que maneje el VEN para que traiga a toda la gente de allá. Eran como 22 hermanos. Entonces ya tenía 3 carros. Y la gente en mi trabajo, mis compañeros de trabajo empezaron a decir: oye Alfonso, nomás te hiciste aleluya y te dieron VEN, te dieron carro, te dieron 2 carros, tienes una casa. Amén. Y es que cuando uno verdaderamente se convierte al evangelio, Dios va a proveerle a aquella persona. Porque la Biblia dice que los ojos de Jehová están sobre los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que hacen la voluntad de Dios. Los que ponen en práctica la palabra de Dios. Él conoce nuestras necesidades, nosotros clamamos a Él. Y Él los va a proveer. Imagínense yo en aquellos años, normalmente con $3,000 compramos nuestra primera casa. El down payment. Ahora, mire bien, ¿cómo usted se da cuenta que Dios está con usted? Se la pedimos exactamente como la queríamos. Número 1, no teníamos carro. Entonces necesitamos una marqueta cerca de la casa. Necesitamos una lavandería cerca de la casa. Necesitamos una escuela cerca de la casa por nuestros hijos. Entonces oramos, yo y mi esposa, le dijimos: Señor, una escuela cerca, una tienda cerca, una lavandería, Señor. Porque a veces andamos en los carritos esos de la marqueta, vendamos toda la ropa ahí. ¿Cuánto lo hicieron así? Bueno, entonces ya sabe de lo que estoy hablando. Amén. Entonces oramos y nos fuimos. Y ya llegamos con la señora y nos dice, se llamaba Rosa. Le dijimos: queremos comprar una casa. Ella le había vendido una a mi cuñado. Y ya estuvimos hablando como si tuviéramos mucho dinero. Ya nos dijo y nos llevó hasta en un limusín, nos trajo y todo. Y dije: bueno, cuando menos ya en el limusín ya nos subimos, ya vamos. Nos dijo: bueno, y para esto, ¿con cuánto cuentan de dinero? Y queremos una casa cerca de una escuela, cerca de un mercado, cerca de una lavandería. Dijo: tengo una exactamente como usted la quiere. Nos llevó a ver la casa. La escuela estaba enfrente de la casa. En aquellos tiempos había un mercado que se llamaba La Alfabeta. La Alfabeta estaba enfrente de la casa al cruzar la calle. La lavandería estaba a una cuadra de la casa. Y esa casa nos dio Dios a nosotros. Allí aprendí fontanería, allí aprendí albañilería, allí me hice albañil, me hice de todo. Lo único que no he aprendido es electricidad porque me da mucho miedo. Pero Dios bendice cuando uno se convierte al evangelio. ¿Aló? Y el que no lo crea, pues ya va a ser su problema, ¿eh? Entonces, también espiritualmente nos bendice. Hay muchas maneras de ser bendecido. Que nunca se enferme, que nunca tenga tantos problemas. ¿Aló? Que nuestros hijos. La prosperidad material y la espiritual son para los hijos de Dios. Pero muchas veces no se puede manifestar completamente en nuestra vida las bendiciones de Dios por nuestro estilo de vida que vivimos. ¿Aló? Aquí todos somos santos, ¿no es cierto? Todos somos cristianos aquí, ¿no es cierto? Yo quisiera verlo allá afuera. Sí, yo quisiera verlo en su casa. Cómo se comporta, cómo hace las cosas y cuando anda allá afuera. Amén. Por esos pecados que voluntariamente hemos decidido de no dejarlos. Porque hay cristianos que se han convertido al evangelio, pero todavía siguen haciendo los mismos pecados que hacían antes. Tienen los mismos malos hábitos que tenían antes. Mienten, roban, el chisme, tantas cosas que hacíamos antes. ¿Aló? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y por nuestros malos caminos que andamos, Dios no nos va a poder bendecir. Por eso
usted y yo no podemos servir a dos señores. Aló, parece que le está pegando Dios en la llaguita, ¿verdad? Usted espera las bendiciones de Dios, pero nunca las va a recibir. Dios no puede contradecirse. Y esa palabra que muchos dicen, pero Dios es amor. Claro que Dios es amor, pero no es alcahuete como nosotros. Él no nos deja pasar nada. Para Él lo que es pecado es pecado. Si Él nos deja pasar un pecado, entonces viene el diablo y lo va a acusar. Pues no dices que tú aborreces el pecado, enviaste a tu hijo a morir. Entonces nosotros no podemos vivir en pecado. Debemos de enderezar nuestros caminos. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual y en lugares celestiales en Cristo. Pero en el Salmo 1 encontramos cuáles son las características o las condiciones para que esa bendición de Dios pueda ser una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a mirar. Número 1, Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en ¿qué? Consejo de malos. Pregúntese usted, ¿cuántas veces usted ha recibido consejos de gente mala? Aló, a su nombre. El consejo de malos. Amén. Entonces, muchas de las veces hemos recibido consejos de gente inconversa. No conocen la palabra de Dios, no tienen el Espíritu de Dios. Ni una persona lo va a poder aconsejar a usted. Si usted es hija de Dios, hijo de Dios, si usted tiene el Espíritu Santo y conoce la palabra, usted necesita el buen consejo de la palabra de Dios. Porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero podemos preguntarle a alguien que sea espiritual, a alguien que sea temeroso de la palabra de Dios, a alguien que viva para Dios. Pero no podemos, aún en la iglesia hay hermanos que no son espirituales. Podemos estar aquí, pero no ser lo que decimos ser. Yo no voy a juzgar a nadie, pero debemos de tener cuidado. Entonces, cuando nosotros andamos pidiendo el consejo a alguien que no tiene temor de Dios, alguien que se llama cristiano pero está lejos de Dios, imagínense, ¿qué le va a decir? Pues hermano, no se preocupe, no pasa nada, hágalo, no hay problema. Yo he hecho eso y conozco muchos que lo han hecho, porque así habla el diablo. Pero nosotros debemos tener cuidado. Cualquier cosa que le digan, si no tienen temor de Dios o no conocen de Dios, o ese hermano o hermana no es espiritual, pues lo va a arruinar. Aló, a su nombre. Oh, ¿cuántos dicen amén? Esa clase de personas nos pueden arruinar nuestro futuro. Hasta nos pueden arruinar para ir al cielo. Aló. Lo mejor es apegarse a la palabra de Dios o llamarle a nuestro pastor. Amén. El problema no son los consejos que nos dan, pues es normal que cuando estemos pasando por momentos y dificultades, se acerquen algunos hermanos o personas a querernos aconsejar. Eso lo vamos a tener todo el tiempo. De hecho, recibir consejos es bueno, pero que esos consejos especialmente vengan de un cristiano espiritual. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 11:14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Pero hay que ir con las personas que realmente, amén, viven para Dios. ¿Cómo los conozco? Por su manera de ser. La Biblia dice que por sus obras los conoceréis. Aló. Hay hermanos que se dejan llevar porque danzan, hablan en lenguas y ya. No es eso. No, hay que uno darse cuenta que eso es un don de Dios que Dios le dio a la persona de hablar en lenguas.
¿Aló? Danzar no quiere decir que es espiritual, porque hay muchos que danzan en la carne. ¿Aló? Yo sé que hay unos que danzan en el espíritu, pero hay algunos que danzan en la carne. Ya ni sienten la presencia de Dios, pero como en la bola no se mira nada. ¿Cómo saber eso? Cuando tú eres espiritual puedes discernir lo que es de la carne y de lo que es del espíritu. Amén. Entonces, ahí es donde vemos si son de Dios o no son de Dios. Los apóstoles dijeron: Señor, encontramos unos ahí hablando también de ti, hablando de Dios y esto, aquello. ¿Cómo sabremos si son de los mismos de nosotros? Dijo: por sus obras los conoceréis. Amén. Uno puede mirar. Yo le puedo decir: esta persona realmente se ve que se conecta uno con el espíritu de aquella otra persona. Y cuando no es, dice uno: aquí hay problemas. Este no es lo que dice ser. A su nombre. El primer consejo para recibir todas las bendiciones de Dios es no andar en consejos de malos. Apartémonos de todos aquellos que hacen lo malo. Pero hay cristianos que les encanta andar con gente que no aman a Dios. En el trabajo vamos a tener que trabajar en el trabajo con gente que no conocen a Dios, que maldicen, que cuentan cuentos colorados, hablan sus perversidades, sus infidelidades entre esposos, entre los matrimonios y tantas cosas que hablan, ¿no es cierto? Amén. Yo trabajé, hermano, en eso. No en eso, pero en un trabajo. Rectifico. Amén. Entonces uno oye de todo. ¿Aló? Pero nunca nosotros debemos andar en esos caminos. Porque si andamos con pecadores, de seguro que nos van a convencer con sus consejos errados de lo que dice la palabra de Dios. Hermano, una gota hace una mujer una piedra. Y el diablo, el cristiano a veces no es perseverante, pero el diablo sí. El Señor lo reprenda. A José, la esposa de Potifar, lo vio guapo. Dijo: este chavalito va a ser mío. Y ahí él anduvo rondeando. Y pensó que era una presa fácil. Pero porque él nunca había andado en consejo de malos. Él era temeroso de Dios y por eso renunció a la oferta barata que le estaba haciendo el diablo. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Cuando usted no anda en consejo de malos, usted va a aprender, porque se va a juntar con gente espiritual. Yo no me puedo juntar con cualquier hermano, porque a veces se le salen sus guisarapos y sapos. Sin querer a veces se le sale. Yo no puedo andar con cualquier persona. Escúcheme, no es que me sienta mejor que otro, pero mi testimonio. Yo no conozco a aquella persona, pero la gente sí lo conoce. Entonces, si me ven con esa persona, dicen: ¡ah, es igual que él! Dime con quién andas y te diré quién eres. ¡Ay, el pastor sabe! Ese pastor no le importa. Ese nomás quiere los diezmos, quiere el dinero, anda atrás del dinero, no le importa cómo es la persona. Uno debe de saber. Debemos de buscar gente que nos edifique. Yo conozco muchos pastores, pero no con todos hablo. A mí me llaman muchos que son pastores, que quieren predicar aquí. Le digo: pero no, lo siento, yo soy el único que predico ahí. Hablando de eso, el domingo que viene vamos a tener un predicador de Colombia. Ese sí le vamos a dar chance. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces Salmo 1 dice: bienaventurado, dice bienaventurado, privilegiado, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Entonces hay que entender esto. Usted tiene que escoger sus amistades, porque ellos le pueden afectar a usted.
Si no los afectamos espiritualmente, ellos nos van a afectar. Aló, a su nombre. Yo me acuerdo cuando me convertí yo al evangelio y fui a México, y mis hermanos pues son mayores que yo, eran mayores muchos años que yo. A mí el hermano que vive, el que murió, pues se me llevaba con unos 20 años, yo creo. El otro me lleva casi con eso, con unos 15 años. Entonces, pero cuando ellos miraron en mí que yo ya no participaba de lo que ellos participaban, entonces ellos entendieron que yo era diferente. ¿Se me entiende? Yo fui a la playa y no me bañé con ropa de traje de baño, de un bikini apretado y todo eso, cuerado, todo pelado ahí. No, me dijo mi hermano, ¿y por qué te bañas así? Digo, porque yo soy el templo de Dios. ¿Sí me entienden? Ellos miraron que yo era diferente. Cuando ellos tenían su música mundana y yo no les hacía buena cara, ellos entendieron que no me gustaba eso, no me agradaba. Entonces, cuando yo llegaba en la mañana a sus casas, a veces tenían en sus camionetas, en su carro, con música mundana, y cuando ya me miraban, yo les decía, y la apagaban. No hablaban malas palabras cuando yo andaba arriba de sus carros. ¿Sí? Porque ellos no me iban a convertir a mí, yo los gané para el Señor. ¿Entiendes eso? Mi mismo padre dijo, realmente Dios ha cambiado a Alfonso, dijo. Porque cuando vino hace muchos años, andaba de borracho, lo metieron a la cárcel por pelearse y a esto y a aquello. Pero ahora realmente, le dijo mi papá a mi mamá, realmente mi hijo Dios lo ha cambiado. ¿Y sabe lo que hizo mi padre? Que era un hombre machista, de esos rancheros de sombrero ladeado. Era de esa gente así. Él fue de la judicial del gobierno en México. Y él se hincó delante de Dios y me dijo, hijo mío, pon tu mano sobre mí y ora por mí. Enséñanos a orar, dice, dale gracias a Dios por la comida. Oramos como que si no estuviéramos conscientes de dónde vendría. Esos son los testimonios que convierten al evangelio. Mi madre era guadalupana y ella se convirtió y fue bautizada en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Ella está en el cielo ya. ¿Cuánto le alaban? Usted no va a convencer a su familia con sus palabras de decirle, hablarle tanto del Señor. Convénzalo, está bien hablarles del Señor, pero convénzalo que usted ha cambiado. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Aló, hay cristianos ciegos, quieren hablar de Dios, pero no se dan cuenta de los errores que están cometiendo. La vida que viven. La gente nos está observando. Nos está mirando. Aló. ¿Cuántos cristianos quieren tener la bendición de Dios entonces sobre sus vidas? Pero no quieren apartarse de sus malos caminos. Quieren seguir viviendo como que si fueran, viviendo como que si no fueran cristianos. No puede ser así. Esos cristianos andan perdidos. ¿Por qué? Perdidos porque andan en caminos de donde no deben de andar. Hermano, un cristiano que no vive el evangelio es un cristiano desanimado, negativo, incrédulo. Todo le parece mal. ¿Y qué tratamos de esconder? ¿Cómo escondernos de Dios? Aló. Si la Biblia dice que antes que estuviésemos en el vientre de nuestra madre, ya Dios nos conocía. ¿Cómo podemos escondernos de Dios? Si antes de que estuviésemos en el vientre de nuestra madre, ya Dios nos conocía. Entonces, usted debe de pensar y yo debo pensar, yo no puedo hacer nada que contradiga la palabra de Dios o que ofenda a Dios, porque Él me está mirando. Él me está mirando. No le tenga miedo al hombre. El hombre no le hace nada. No pasa que lo critique y hasta ahí llega. Por eso dice el Señor, no le tengas miedo al que mata el cuerpo, sino al que mata el alma. Pablito, come on, sit down over here, brother. Come on. Amén.
No, nos andamos escondiendo de los demás. Si no oramos, entra el pastor o entra alguien y nos ponemos a orar. Aquí queremos impresionar al hombre. No, del hombre no recibimos absolutamente nada. El hombre es muy corto en su misericordia. Hace un hermano algo, dicen, córtele la cabeza, córralo. Y lo andamos criticando y andamos hablando. Por nuestra falta de madurez, no nos damos cuenta que estamos dañando el cuerpo de Jesucristo. Porque somos el cuerpo de Jesucristo. El que lo crea, que dé un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántas veces entonces escuchamos que se quejan de Dios porque no los bendice? Que Dios no los escucha, estos clases de cristianos que andan viviendo para el mundo. Que Dios no les contesta sus peticiones. Amén. Entonces, en esta noche Dios nos pregunta, ¿cómo están tus caminos? Amén. Nos dice la palabra, meditad en vuestros caminos. Entonces, nosotros somos los causantes. Usted como madre, como padre, ¿usted cree que usted no le daría de comer a su hijo o a su hija mañana porque se portó mal hoy? No lo haría. Pero no le daría todo lo que quisiera. Usted le daría una porción para que sobreviva. Pero no le daría la bendición que él o ella necesitaría. ¿Aló? Si le podría dar a usted $20, usted le daría 5. Le corta. Dice mi hijo Alfonso, antes cuando tú nos dabas nuestro domingo, dije, yo les daba el domingo y el lunes y hasta el sábado. me daba $5, a mi hija le das 20. Le digo, bueno, los tiempos cambiaron. Entonces, la Biblia dice que Dios dice que da el sol para justos y injustos. La Biblia dice, si vosotros siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos. Entonces Dios sí nos da, pero no nos da con abundancia. Porque Él está esperando que tengamos un arrepentimiento. ¿Aló? ¿Cuántos dicen amén? Pero es difícil vivir una vida apretada. ¿No es cierto? Porque usted es el que tiene la llave. Usted la tiene, pero el Señor se la cierra o se la abre. Es mejor tener la llave abierta. Dios provee del sur, del norte, del oeste y del este. Pablo dijo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros debemos de ser no pobres cristianos. No, yo rechazo esa palabra. Debemos de ser bienaventurados los hijos de Dios. La Biblia dice que no deberíamos de pedir prestado, que nosotros prestaríamos. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Entonces, en esta noche tenemos que meditar en nuestros caminos. Amén. Porque el varón bienaventurado es aquel que no anda en caminos de malos. Queremos las bendiciones de Dios porque estuvimos sentados una hora en la iglesia. Hay cristianos que dicen, no, yo fui al culto. Vino, pero no estuvo en el culto. Porque su cabeza estaba pensando en las vagancias, en los problemas de afuera. Estuvo aburrido, estuvo aburrida. Le cansó el pastor de predicar, los músicos. Todo lo que se dijo salió enfadada porque nunca estuvo en el culto. Estuvo en cuerpo, por el alma y espíritu andaba lejos. Dios no nos bendice por venir aquí solamente. A ver, de este lado. Dios no nos bendice por venir aquí, hermano, nada más. Dios no nos bendice por venir aquí nada más.
Dios nos bendice cuando venimos con un corazón dispuesto a poner en práctica la palabra de Dios y obedecerla y a vivirla. Dios bendice, hermano, el sacrificio es bueno, pero la obediencia es mejor. Dígaselo eso al que está a su lado. A veces pensamos eso. Ya estuve aquí 1 hora en la silla, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Si nuestro corazón no está cerca de Dios, ¿de quién está cerca entonces? Amén. Mateo 15:7 dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Imagínese usted que Dios diga esa palabra. Y es verdad. Mire, si usted y yo venimos a la iglesia todos los días al servicio y no hay cambios en nuestra vida, no hay mejoras, eso quiere decir que no venimos con un corazón sediento de escuchar a Dios y de hacer lo que Dios dice. Porque yo le dije al principio, a mí Dios me ha bendecido por hacer lo correcto. Yo nunca voy a dudar de lo que Dios me dice a través de su palabra. Si yo oigo una predicación, lo creo, lo acepto, lo recibo y espero vivirlo en el nombre de Jesús. A su nombre. Yo me acuerdo cuando yo todavía no era pastor, pero venían predicadores de diferentes países, de Venezuela, de Colombia, de diferentes países, allá en la iglesia en Los Ángeles. Y a veces yo estaba sentado ahí y me decían: varón de Dios, Dios te va a usar, Dios esto, Dios aquello. Así, en una iglesia de 350 mil, así Dios me hablaba. Cuando estábamos en Houston, Texas, en el aeropuerto, y estábamos sentados yo y mi esposa esperando que viniera el pastor a recogernos, cuñado de mi esposa. Cuando viene un grupo de personas y un hombre me grita entre la multitud: varón de Dios, necesitas un rey. Jamás lo había visto. Pero la gente se da cuenta quiénes son hijos de Dios y quiénes no son hijos de Dios. A los hijos de Dios, Dios siempre les va a proveer los medios. Amén. Él siempre va a tener las ventanas abiertas para que podamos recibir las bendiciones. Él dice que no somos cola, sino cabeza. Y el que lo crea, dé un fuerte aplauso al Señor. A su nombre. ¿Sabe qué se siente cuando le dicen esas palabras? Cuando alguien no lo conoce. Usted siente que se le pone erizo el cuerpo, porque Dios le está diciendo: mira lo que hago. Aquí nadie te conoce, pero yo sí te conozco. A su nombre. Hoy en día es normal ver cristianos que frecuentan discotecas y aún bares, que van a conciertos de rock, pero critican los cantantes de la iglesia que cantan a Dios. Claro, ¿cómo les va a gustar a una persona que escucha música mundana la música cristiana? Para ellos eso es aburrido. Tienen el rol. No sé si le hice bien, pero ahí voy. Amén. Entonces vienen al culto y oyen la música cristiana y no coinciden porque ellos andan en la carne. Y eso choca. El espíritu de ellos no lo aguantan, porque traen un espíritu diabólico. Amén. Sí. Se derriten cuando llega un cantante mundano. Piden hasta el autógrafo. ¿Aló? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, los fines de semana, los viernes y de esos sábados y esas cosas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entonces, luego vienen a la iglesia y quieren que Dios los bendiga. Estuvo en la cueva del diablo toda la noche y luego viene a la iglesia, que Dios los bendiga. Ni se santifica, ni se purifica, ni se arrepiente y quiere que Dios lo guarde y lo proteja. No, señor, no, señora. Dios no es alcahuete de nadie. Dios ama a sus hijos, pero hay que obedecer a Dios, a su nombre y a su pueblo.
En una ocasión, por eso yo les digo, tenga cuidado donde deja a sus hijos. Porque mis hijos tenían como 13, 14 años. Y un hermano que eran bien tranquilos, ellos sabían que eran bien tranquilos, pero el hijo era intranquilo. Y le dijo a mi esposa, que se quede Alfonso y Elvin. Y se apellidaban Díaz también. Parientes y que sabe qué. Deje sus hijos con Miguel, allá iba a decir el nombre, con Julano y Sutano. Mi esposa dijo, oye, los dejamos, nunca los dejamos. Pues déjalo. A las 12 de la noche mi esposa dice, no puedo dormir, presiento que algo está pasándole a los muchachos. Pues llámale a la hermana, le digo, a ver qué pasa. Y ya le llamó, eran las 12 de la noche, o la 1 de la mañana, no sé qué hora era. Y le llamó a mi esposa, le dijo, hermana, disculpe, dice, estoy con mucho pendiente con mis hijos. Mis hijos están acostados ahí, están durmiendo en su casa. Dijo la hermana, déjeme ir a ver. Y cuando fue no estaban. Andaban en esos lugares, porque hay lugares, clubs, donde niños de 13 en adelante pueden entrar a ese club. Ahí no toman, no, nada más fuman y hacen porquería y media. Entonces ahí son lugares, pero meten alcohol, meten droga. Amén. Allá se llevó este muchacho a mis hijos. Y era cristiano. Su papá, bueno, era una cosa terrible. Imagínense, y que le dice la hermana, no están. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pueden violarle a su hija que ya tenga una edad. Usted no sabe. Ustedes no conocen. Ustedes algunas cosas son un poquito, tienen ignorancia en eso. Pero yo he conocido padres que han violado a sus propias hijas. ¿Sabes cuál es el hombre más violador? Y no quiero ofender a nadie. Los tíos, los padrastros. Padres, conozco padres que han embarazado a sus hijas. Y usted manda a su hija ya que se está formando señorita. Tenga cuidado. No le confíe sus hijos a ningún diablo. Hello. Bueno, eso nada más es un probetita. Amén. ¿Por qué Dios no puede bendecirnos? Bendecirlos. Santiago dice 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, ahí es donde cabe, donde dije al principio, que nadie puede servir a dos señores. Si aman las cosas del mundo, Dios no te va a bendecir. ¿Aló? Si estamos más apegados al mundo que a las cosas de Dios, por favor. Si tú tuvieras un enemigo, ¿lo bendecerías? ¿Le darías? Yo sé que son muy espirituales. Oh, el Señor dice que si a mi enemigo debo de ponerle una mejilla y luego la otra. Pero ni raite le quisieras dar. Porque es tu enemigo. El sabio ve el mal y entonces no se ponga tan espiritual porque le salen alas y empieza a volar. Entonces si somos enemigos de Dios, ¿cómo es que Dios nos va a bendecir? Dios no bendice a sus enemigos. Entonces piense bien. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Él sabe qué amamos más. No podemos amar más a la esposa, ni al esposo, ni a los hijos, ni a la casa, ni al trabajo, ni a la cuenta de banco, ni a nadie más que a Dios. Dios es number one en nuestra vida. Número uno. ¿Por qué? Algunos dirán, hermano, yo amo a mi vieja, a mi esposa, a mi esposo, a mi viejo. No. Porque mire, si usted no ama a Dios con todo su corazón, usted no sabe amar. Porque el que no ha conocido a Dios, ¿cómo puede saber tener amor? Entonces hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Y Dios nos da amor para repartir a todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Pero si estamos secos, ¿qué vamos a dar? Entonces tenga cuidado, tengamos cuidado, hermanos.
de no amar al mundo. Cuando amas al mundo, nunca tendrás prioridad. Dios nunca será una prioridad en tu vida. Nunca. Las demás cosas serán una prioridad. Y no estoy diciendo que su esposo no es una prioridad, no propiedad. Una prioridad, que su esposa, que su esposo, que sus hijos. No, que su trabajo. No estoy diciendo eso. Usted debe de estar consciente de que Dios es una prioridad para usted. Amén. Yo amo a Dios, yo voy a servir a Dios, yo me voy a comportar como hijo de Dios, voy a hacer lo que Dios dice, porque no quiero ser enemigo de Dios. Imagínese ser enemigo de Dios. ¿Qué? Por favor, hombre, eso es estar tonto, ¿no? ¿Aló? Dicen en inglés stupid, no es mala la palabra. Aquí para ustedes y para mí la ven, pero usted lea la Biblia en inglés y para que vea lo que dice stupid. Don't be stupid, dice. Ellos, para los americanos esa palabra es normal. Para usted y para mí, oh no, ya me dijo estúpido. No, pero eso es ignorancia. ¿Aló? Y no estoy tratando de decirles esa palabra, nomás les digo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. La ignorancia, ¿qué es lo que hace? Nos guía al fracaso. Porque la ignorancia es no conocer lo correcto o no hacer lo correcto. Pensar de que todo es correcto, que todo es bueno. No. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A su nombre y a su pueblo. Entonces es triste ver cuántos cristianos, si tienen que escoger, prefieren a sus amigos antes que a Dios. No habrá uno aquí que le llegó la visita, ay, le van y compran en la Vallarta carne asada, pollo, y le asan carne y le asan allá. Peor cuando compra usted su casa aquí. Luego vienen todos los de allá de Los Ángeles y son acostumbrados a venir los domingos y ya les compran el pollo, la carne asada. Y lo dicen, ya son las 3 de la tarde, ya no voy a ir a la iglesia. Entonces, no es una prioridad Dios para tu vida. Yo compré una casa y empezaron a venir muchos. Amén, la primera vez aquí. Pero yo les dije, yo pues no puedo dejar de predicar. Pero ustedes decirle, mire, el sábado hasta las 12 de la noche, véngase temprano. Pero el domingo, para nada. Yo como pastor, si a mí me invitan a predicar en la tarde, yo les digo, ellos saben los pastores, yo no predico en la noche, en la tarde, en ninguna iglesia, porque yo tengo una donde voy a predicar. Yo no voy a irme a predicar a una iglesia que en Los Ángeles para dejar de venir a predicar aquí. No vienen los domingueros y no me ven, dice, ya se fue el pastor, ya no hay que venir. Amén. Porque la iglesia que yo pastoreo tiene una prioridad. Eso es así. Usted debe de amar a Dios y debe de amar a su iglesia. Ni la visita, ni nadie, ni el frío, ni el calor le puede detener a usted. Porque mayor es el que está con usted que el que está allá afuera. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Prefieren que la gente los halague antes que a Dios. Prefieren divertirse antes. Y no es malo divertirse. Debe usted de tomar vacaciones cuando menos una vez al año. Hello. Puede hacerlo. ¿Cuántos de nosotros consideramos como nuestros mejores amigos aquellas personas que no quieren nada de Dios? Muchas de las veces maldicen a Dios, murmuran de Dios, pisotean la sangre de Jesucristo. Se ríen a veces hasta de los cristianos. Ellos se ríen, aleluya tonto. ¿Qué es para qué? Y empiezan a hablarle a uno, de decirle cosas. Oímos maldiciones. ¿Qué sientes cuando oyes las maldiciones que ellos dicen? Que quizá de nuestra boca no ha salido una mala palabra en muchos años, pero
sí podemos consentir a veces que esas personas digan cosas así. Ellos dicen cosas y nada más hasta ahí. Están blasfemando el buen nombre de nuestro Dios. El Dios que te perdonó tus pecados. El Dios que te llenó de su Espíritu Santo. El Dios que te ha dado vida eterna. El Dios que te ha bendecido. El Dios que te sacó del lamento al baile. No, tenemos que aborrecer, no aborrecer, pero no aceptar andar con ellos. Yo cuando voy a México tengo muchos amigos de mi camada, de mi infancia. Y a veces me gritan, a veces cuando vamos con mi esposo, allá me dicen a mí, porque yo comía mucho pozole, me dicen pozole. Hace un día usted anda conmigo, me va a oír que me van a decir pozole. Pero así me decían porque yo comía puro pozole. Y yo los veo pero simplemente los veo y les digo, hola. El que se me arrima le hablo de Dios. Pero el que no se me arrima, hola. Un día me dijo uno, ya te crees mucho. Digo, no es que me crea. Dice, antes cuando venía, nos íbamos allá, acá. Dice, antes, pero le digo, ahora soy hijo de Dios. ¿Qué te parece? Ya no puedo andar con esa clase de gente. Son mis amigos que estuvimos en la escuela. Son los con los que me bañaba en el mar cuando yo tenía de 10 años en adelante. Que andábamos juntos abrazados, sin camisa, sin guaraches, con un chorcito ahí nada más. Todos prietos. Pero ellos son hombres grandes. Y yo también, ya viejos. Pero no puedo andar con ellos. Porque no voy a permitirle a nadie que blasfeme el buen nombre de mi Dios. No puedo soportar eso. Para poder sentir eso necesitamos amar a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. No hay que, ellos se burlan de los cristianos, del evangelio, de los predicadores. Dicen, tu pastor es un ladrón, se roba el dinero y tienes que llevar los diezmos el domingo, y tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello. Ellos se bofan, es el mismo diablo. ¿Aló? ¿Cuántos de nosotros consideramos entonces a veces esas cosas? ¿Y a cuántos cristianos llegamos como a negar al Señor? Amén. Por no perder nuestras amistades muchas de las veces. ¿O a cuántos no les hemos hablado de Dios por no perder las amistades? Y se va a enojar y ya no me va a hablar. Es mejor andar solo que acompañado. Y si acepta al Señor, si quiere del Señor, quiere decir que sí es tu amigo. Y si no, con eso lo vas a correr. Sí. Yo esa arma la usé porque yo fui alcohólico. Entonces yo trabajé en un restaurante 20 años. Entonces se mueve todo. Todo se mueve. Entonces cuando me convertí, como que Dios me dio la llave, me dio esa táctica. Tú hablas, oye, Alfonso, me decían también aquí, me decían el plástico, porque estaba bien flaquito. Plástico, vamos a ver. Le digo, no, yo ya no tomo de ese vino, yo tomo puro del Espíritu Santo. Sí. Me decían, ya estás loco. Que vamos a ir con unas muchachas a tomar un bar. Le digo, yo tengo una mujer en la casa que me está esperando. ¿Ya no te gustan las mujeres? Claro que me gusta, si no tuviera una en la casa. Para todo hay que darle salida. El manejador, que yo me gané mi manejador, mi jefe, por 11 años le hablé del evangelio. Él llegaba el lunes y, Díaz, mira, me tomé tantas calles margaritas y anduvimos aquí. Digo, no hombre, ¿y qué te cuento? Yo me llené del Espíritu Santo, hablé en lenguas, dancé y esto. Y entonces, mire, espéreme, no aplaudo. Lo empezaba yo a hablar de la palabra de Dios y él se quedaba así como trastornado, así, mirándome con la cruda que traía. Y me decía, ya cállate, Díaz, vete a trabajar ya. Pero no lo dejaba que hablara. Le comprabas cassette para que oyera la predicación y se los daba, y luego cuando regresaba otro día los oíste, no sé ni dónde lo tiré. Pero a los 11 años llegó al Señor. Fue lleno del Espíritu Santo. Vino su papá, fue lleno del Espíritu Santo.
Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Y si usted anda con un hermano y no se comporta como hermano, dele una exhortada en el nombre de Jesús. Ahí llegó a mi trabajo una disque cristiana, pero era más cristalina que el vidrio. Que le pega una exhortada, hermano, lloró la mujer. Me dijeron, ay, Díaz, ya le pegaste. No, no le pegué, le pegó la palabra de Dios. Le dije, usted no me va a tumbar lo que yo he levantado aquí en 11 años. Si de veramente dice usted que es cristiana, compórtese como cristiana. Pero no ande de coqueta de ahí diciendo cosas así. Porque mire, yo aquí 11 años he dado un buen ejemplo. Ay, perdóneme, hermano, que mire. No. Sí, claro, porque tenemos que tener celo de Dios. Aló. A su nombre. Dios es bueno. Ya vamos a terminar. Segunda de Timoteo 2:11 al 13 dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si le negáramos, Él también nos negará. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Salmo número 2 dice, 1:2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Voy a darle un poquito aquí. Yo sé que ya son las 9, los de las 9 ya están aquí. ¿Cómo podemos querer la bendición de Dios para nuestra vida si no leemos la palabra de Dios, no conocemos las promesas de Dios? ¿Usted cómo puede reclamar algo que no sabe? O usted es como el perico que yo tengo en la casa, que repite lo que otros dicen. Porque uno dice que está en victoria, usted también, amén, yo también. Dios bendice, amén. No, nadie puede conocer los beneficios que tiene si no los lee. Por ejemplo, si se muere un familiar suyo y tenía dinero, tenía propiedades, él hace un testamento. Y ese testamento se lo van a enseñar a toda la familia, lo que le dejó el padre o aquella persona que le está heredando algo. Esta Biblia se llama el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Aquí están las promesas, pero vamos a tener que conocerlas para poderlas reclamar. ¿Aló? Cuando el diablo dice que no, usted le dice sí, porque Dios es fiel, Dios no cambia, ahí está. Una de las promesas que debe de conocer usted y que debe de decirle en su oración, que Dios es fiel. Él no es como el hombre, Él no cambia. Amén. Y cuando creemos en sus promesas, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios conforme su voluntad. No podemos, hermano, por eso las oraciones son cortas, aburridas. ¿Por qué? Porque realmente no conocemos las promesas de Dios. Alábele que Él vive. Usted sabe por qué algunos no alaban a Dios, porque no saben que la alabanza, dice la Biblia que Dios nos crió para su alabanza. Póngase de pie. Preguntémonos a nosotros mismos, ¿somos de los que ponemos cualquier excusa con tal de no estar en la casa de Dios? Bueno, eso ya lo dijimos. O leer la palabra de Dios. Amén. Cualquier excusa sacamos. No, es que estoy cansado, trabajé tanto. Y ya les dije el domingo antepasado que ustedes son los culpables, que sus hijos están tan cansados. Trabajan tanto que sus hijos ya le pasaron el cansancio. No podemos de dejar de leer la Biblia ni de orar. ¿Por qué razón? Porque esa es la manera como podemos mantener una buena relación con Dios. Si yo me fuera de esta iglesia por unos 3 años, ¿qué cree que pasaría? ¿Qué pasaría? Perderíamos la relación. ¿Sí me entiende? Ya habría otra persona aquí. Ustedes ya se han relacionado con esa persona. Entonces cuando vengo yo, esa relación que teníamos como que ya no.
¿sí? Porque también yo ya me relacioné con otras personas. Entonces se pierde la relación por falta de comunicación. Eso es. ¿Por qué se pierde la relación en el matrimonio? Por falta de comunicación. Entonces eso es lo que pasa. Imagínense con Dios. No oramos, no leemos la Biblia. Algunos vienen a la iglesia y no traen ni Biblia para el templo. Imagínense, si no trae Biblia, usted es un fracasado, presa fácil del diablo. Entonces, usted no puede reclamarle a nada a Dios porque no conoce a Dios. Usted ha oído de Dios, pero conocerlo, nada más oído. Oye, cuando viene a la predicación, pero como dice Santiago, somos olvidadizos. Nos miramos en el espejo. Es como cuando usted se va a venir al culto y luego se echa un peinadito ahí, se mira y la hermana ahí se da un cuadrazo ahí, el pastor también, y luego nos volteamos a hacer algo y luego en 2 minutos, en 1 minuto, ay, ¿cómo me veré? Te acababa de ver. Y es puras vueltas. Y cuando pasamos por un espejo nos estamos mirando. No es cierto, porque se nos olvida que nos acabamos de ver hace unos segundos. ¿Aló? Y si no leemos la palabra de Dios, no tienes nada que reclamar. No sabes cómo reclamar. Y tú no tienes una relación con Dios. Ya les dije por la razón por la cual las 5 vírgenes insensatas no entraron al cielo fue porque ellas no tuvieron una buena relación con Dios. Tu lámpara, si no se apagó ya, está por apagarse. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Entonces necesitamos llenar el tanque de gasolina. Tener versículos memorizados para cuando venga el enemigo reprenderlo con la palabra de Dios. Usted no reprende al diablo diciendo hay poder en Jesús. No, tiene que usar el nombre de Jesús conforme dice la palabra de Dios. Yo no saco un demonio nada más diciendo hay poder en el nombre de Jesús. Tengo que decirle al diablo en la cruz del Calvario, el Señor te venció y vas a tener que salir. Dios, a su nombre. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, si vivimos esas características, ya termino. Amén. Salmo 1:3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace por esta palabra. Aleluya. Esta palabra es bendita. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Entonces, si